Ahora hablaremos de uno de los productos de inversión de mayor crecimiento en los últimos años, como son los ETF, Exchange Trade Funds, que son fondos de inversión cotizados en bolsa. Por lo tanto, hablaremos de sus ventajas, que son muchas, y por qué se han popularizado mucho en el último tiempo. Básicamente lo que hace cualquier fondo de inversión es reunir el dinero de los aportantes y con todo el dinero acumulado salir a comprar diferentes instrumentos de inversión, ya sean acciones, renta fija, commodities, lo que se nos ocurra o lo que se le ocurra, en este caso al ETF, en qué invertir. Su gran popularidad y su gran crecimiento en los últimos años es lo fácil que es para transarlos, lo ágil que se hace a la hora de invertir, que se transa a través de una bolsa de comercio, uno compra y vende al igual que una acción en una bolsa, estos ETF, y por lo tanto, por eso se denomina precisamente fondos cotizados en bolsa, a diferencia de un fondo mutuo, por ejemplo, en donde solamente uno puede adicionar dinero o rescatar el dinero una vez al día. En este caso, al transarse en bolsa, uno puede hacer compras y ventas a lo largo de toda la sesión bursátil. Se populariza mucho estos fondos por la teoría de la diversificación y de la eficiencia del mercado, grandes exponentes Markovich y Fama, los cuales hablan mucho de la necesidad de diversificar por un lado, o sea, invertir en varios instrumentos de inversión para disminuir el riesgo, y por otro lado también una inversión pasiva, la cual ha sido muy ya ratificado por la literatura financiera, que es muy difícil ganarle al mercado. Por lo tanto, la inversión activa, que es lo que hacen los fondos de inversión tradicionales y que nos cobran caro por hacer esa gestión activa, han demostrado a lo largo del tiempo que no necesariamente le ganan al mercado, no le ganan a su índice de referencia. Y por lo tanto, en los años 70, Vanguard, esta administradora, en donde su dueño o su principal socio, John Bogle, crea estos ETF, crea estos fondos de inversión cotizados, en donde se preocupa de crear un instrumento que replica a su índice de referencia, y por esa razón, como la preocupación no es ganarle al índice de referencia, sino que solamente replicarlo, baja considerablemente los costos de administración. Y es ahí cuando el año 1993 nace el denominado SPDR o el SPY, que es el SPY, que replica al Standard & Poor's 500 y hoy día es uno de los fondos cotizados en bolsa, uno de los ETF más transados y en donde más dinero llega a invertir en ese fondo. Por lo tanto, ¿qué es un ETF y cómo lo podemos resumir en dos conceptos, en dos frases clave? Un ETF es un conjunto de activos que cotiza en la bolsa de valores y los ETFs son una manera diversificada, de bajo costo y fiscalmente eficientes a la hora de invertir. Por lo tanto, con el paso del tiempo se ha popularizado mucho la inversión en estos instrumentos de inversión. Hoy día hay una gama muy amplia, enorme, de diferentes ETF, y cada día van naciendo nuevos ETF que nos permiten invertir en algunas estrategias muy particulares, muy interesantes. A modo de ejemplo, existe el ETF que invierte en el sector de los videojuegos, de los gamers y también de los eSports. Por lo tanto, algo tan específico lo captura de buena manera un ETF al comprar diferentes instrumentos que estén ligados a un sector, a una actividad en particular de los negocios. ¿Qué debemos considerar al invertir en un ETF? El índice subyacente. Es decir, si por ejemplo queremos invertir en acciones tecnológicas de Estados Unidos, ¿cuál va a ser su índice subyacente? Van a ser, por ejemplo, acciones tecnológicas, las más grandes de Estados Unidos, y por ende el Nasdaq 100, el índice, el principal índice de acciones tecnológicas de Estados Unidos. Por lo tanto, si invertimos en acciones tecnológicas, si invertimos en el ETF de acciones tecnológicas de Estados Unidos,
el índice subyacente al cual va a replicar, va a tratar de imitar, va a ser el Nasdaq 100. Obviamente, ¿qué otra cosa debemos considerar? Las ventajas que tenga el instrumento de inversión, el sector en el cual estamos invirtiendo. Hablamos del sector tecnológico. ¿Tiene buenas perspectivas el sector tecnológico de cara al futuro? ¿Nos va a entregar, por ende, buenas rentabilidades de aquí en adelante? Eso es obviamente una de las cosas principales. Su estructura, básicamente cómo se arma este ETF, cuáles son las acciones que lo componen, cuáles son los porcentajes que tiene cada una de las acciones que compone el índice. También podemos hablar de un índice, de un ETF de materias primas. ¿Cuánto pondera cada una de las materias primas en este índice? Por lo tanto, ¿cómo se estructura precisamente ese ETF? Hay un ETF, por ejemplo, del oro, hay un ETF de la plata, pero también hay un ETF que estructura en ese ETF tanto la plata, el oro, el paladio y el platino. Entonces, esos 4 metales están incorporados dentro de este ETF y por lo tanto tiene una estructura definida que es necesario conocer también. Muy importante dónde y cuándo operar, es decir, dónde se transa, dónde se cotiza el ETF y en qué momentos vamos a operar ese ETF. Y una de las cosas muy importantes que en general es una de las principales ventajas, el costo total de la administración de este fondo, es decir, cuánto nos cobra el administrador del fondo por invertir en estos instrumentos de inversión. En general, como les digo, los costos son ínfimos. Y si, por ejemplo, un fondo que invierte en las acciones norteamericanas cobra al año un 2-3%, es muy probable que un fondo que invierta en acciones norteamericanas, acciones de Estados Unidos, te cobre un 0,1%, un 0,2%, incluso menos. Por lo tanto, el costo es algo muy relevante y que hace una gran diferencia con el paso del tiempo. Obviamente, cuando invertimos en cualquier instrumento de inversión, debemos conocer muy bien las rentabilidades que podemos lograr. Y, por ejemplo, cuando dejamos un depósito a plazo fijo, con una tasa de interés fija, en donde le pasamos el dinero a un banco y el banco nos entrega un retorno por esa inversión, podemos ganar un 2-3%, en países obviamente estables, en países con inflación controlada, etcétera. Cuando invertimos en renta fija, podemos lograr retornos al año del 4 al 7%, dependiendo del contexto, dependiendo de la situación económica, dependiendo de un sinnúmero de cosas, como todo en inversiones. Si invertimos en fondos accionarios, si invertimos en acciones diversificadas, vamos a tener retornos anuales promedio en el largo plazo en torno a un 8, 9, 10, 11%. Y si invertimos en activos alternativos, como por ejemplo inversiones en fondos inmobiliarios, en fondos de desarrollo inmobiliario, en diferentes estructuras de activos alternativos, podemos obtener rentabilidades que pueden ser bastante superiores. Así que es importante entender cuánta rentabilidad nos puede entregar cada una de las clases de activos y en función de eso también estructurar el portfolio que estamos creando. Acá hay una página muy interesante que la pueden seguir, etf.com, tan simple como eso, y ahí pueden ver los diferentes tipos de ETF que existen. Y son muchos. Podemos invertir directamente en China, directamente en Corea, directamente en Singapur, directamente en Chile, en México, o podemos invertir en acciones de Europa y diferentes sectores de Europa también. Commodities, energía, oro, plata, biotecnología, tan de moda en estos últimos tiempos. Y así un sinnúmero de alternativas de inversión muy específicas que podemos encontrar. Y acá un buen ejemplo, incluso incorporando ciertos retornos que han entregado diferentes clases de activos. Acá vemos los ETF más populares a nivel mundial. El primero, el SPY, el Standard & Poor's 500, que invierte en la clase de activos US Large Caps, es decir, acciones de Estados Unidos de gran capitalización. Después tenemos los REITs. Los REITs son los ETF que invierten en real estate. Ahí tenemos, por ejemplo, el BNQ. Después, acciones de mediana capitalización, de pequeña capitalización, acciones de mercado emergentes, oro, plata, bonos, commodities,
incluso cash, incluso podemos invertir en una divisa a través de un ETF. Por lo tanto, ahí hay un grupo reducido de clases de activos los cuales podemos invertir, y en esta tabla uno puede también monitorear lo que ha sido las rentabilidades, los retornos que hemos observado desde el año 2008 a la fecha. Y por eso me gusta mucho esta tabla, porque incorpora el 2008, que fue un muy mal año. Y a pesar de ese mal año que tuvo los mercados a nivel mundial, vemos que desde el 2008 al 2019, las acciones de gran capitalización en Estados Unidos han rentado un 180%, lo que significa un retorno anualizado del 9%, lo cual es muy bueno y va en directa relación a lo que veíamos en la lámina anterior con las rentabilidades que podemos percibir de estos instrumentos. Para armar una cartera de inversión, un portfolio de inversión, tenemos que diversificar. Y no solo es necesario diversificar entre diferentes sectores, diferentes acciones, sino que es muy importante también diversificar en acciones, en renta fija, en commodities y en, por ejemplo, inversiones inmobiliarias. De esa manera nosotros estructuramos este portfolio. ¿Y de qué manera nosotros podemos sugerir? De una manera muy sencilla y muy inicial, si se quiere, ¿cómo podríamos estructurar esta cartera? Por ejemplo, 50% en acciones, 30% en renta fija, un 10% en commodities. Hoy en día nos gustan mucho, en los últimos años incluso, lo que ha sido la visión hacia el futuro del oro y la plata, y también un 10% en activos inmobiliarios. Esa es una manera de poder estructurar una cartera y que es muy bueno, es muy eficiente hacerlo a través de los ETF. Lo más importante, la gran ventaja de los ETF, bajos costos, y lo único que hay que tener en cuenta a la hora de invertir en ETF es que el costo de transacción de comprar el ETF en bolsa puede ser relevante y hay que analizarlo detalladamente, porque eso puede hacer una diferencia. Es muy barato la administración del fondo y dejarlo a largo plazo es espectacular, pero a la hora de hacer la transacción en bolsa y lo que te cobre el broker, el corredor de bolsa, puede ser importante y hay que poner énfasis también en controlar ese costo. Esa es la única sugerencia que hago a tener en cuenta cuando ustedes se decidan a invertir en ETF.